efectivamente. Pero es que el problema es cuando te queda la pregunta. Todo lo que estamos discutiendo son nada, Ya me va bien. y el cliente se da cuenta que cada vez que pasa por allí está entendiendo. Y aquí lo tenéis en Vale, pues aquí hay dos soluciones. Que tienen aquí. No, vamos a hablar. No, vamos a hablar. La última pregunta que me cabe. Por favor. Porque quedan dos alternativas a esto que me estáis contando. ¿Vale? Dos alternativas. Vale. ¿Cómo no trabajar con resistencias? Pues sabéis que os digo que vamos a avanzar al siguiente sistema, que es un sistema de ANLI, es el sistema compacto ANLI bomba de calor. Vale, esta es una máquina bomba de calor. Ya da dos opciones, os he dicho, ¿eh? Una es la ANLI y otra es la bomba de calor con recuperación parcial. ¿De acuerdo? Bien. Y con siempre la gestión de la famosa válvula de tres vías, que en esto se basa la idea. Bien, el ANLI es una bomba de calor aerotérmica igualmente, con tecnología de inverter y con posibilidad, evidentemente, de una bomba de circulación en la instalación de todo nada o variable. Es decir, que podemos hacer con esta máquina un sistema, una instalación de caudal variable de agua. ¿De acuerdo? Para aquellos que, por ejemplo, puedan dudar o que sean muy pro emplear válvulas de 2 y 3 vías proporcionales, por ejemplo, normalmente son de 2 vías proporcionales, pero bueno, también las hay de 3 proporcionales. A veces para intentar hacer una instalación ya existente más eficiente, pues uno va y dice, pues con válvulas ponemos válvulas, no tienen válvulas, pues ponemos válvulas y además vamos a ponerlas proporcionales, para que entre justo la medida de agua tal, sobre la batería y el ventilador funcione menos, en fin, todo esto. Bien, tiene mucha más incidencia, muchísimo más, hacer una instalación de caudal variable de agua que poner válvulas de variables, de caudal variable, válvulas proporcionales. ¿De acuerdo? Entonces, y veréis la diferencia, incluso en COPs y en SRs también varía muchísimo. Y no es necesario el depósito de inercia porque la parcialización mínima se cubre con el inverter. Evidentemente son carácteres suaves. Nos produce agua caliente sanitaria hasta 42 grados exteriores, ¿vale? Este sería el límite, con una temperatura de agua caliente de 55 grados, ¿vale? Con respecto al sistema anterior se ve que aumentamos un poquito más la temperatura de producción y la temperatura exterior es un pelín más baja, pero 42 grados para la zona en la que estamos sigue siendo factible. Bien, desescarches. Esta máquina, la HBI es un desarrollo inteligente, entre comillas, ¿vale? Se llama desarrollo inteligente de la ANLI. Por tanto, la ANLI hace desescarches con inyección de gas caliente en primera instancia y si eso no es suficiente, haría en combinación esa inyección de gas caliente con una inversión de ciclo. ¿De acuerdo? Así es como se realizan los desescarches. Las potencias a cubrir estaríamos hasta 18 kilovatios, con lo cual también estamos dando algo más de potencia. Y hay una máquina en concreto que pasa a ser de ventiladores de descarga vertical en vez de horizontal de 31 kilovatios. Aquí pasamos a que, competitivamente hablando y económicamente hablando, no es lo mismo poner dos máquinas en paralelo que poner una que en este caso lleva dos compresores. ¿Vale? Por ejemplo. 7 tamaños, 3 versiones. Hemos dicho bomba de calor con grupo de bombeo todo o nada o con grupo de bombeo proporcional o variable. Y el interruptor de flujo de serie. Ese sería el aspecto de la NL101H. Rápidamente comentaros que, por ejemplo, en cuanto a COPs, estamos hablando de COPs bastante elevados, de 3 puntos, 3,18, en torno a esta calificación, a este número. Los datos sonoros, por ejemplo, estamos hablando de potencia sonora, el más grande de 69 decibelios, de potencia, que no de presión, ¿de acuerdo? Diferencia entre potencia y presión. ¿Lo sabéis? ¿Sí? ¿No? Bueno, por si acaso lo voy a explicar porque es un dato muy importante de tipo a la hora de comparar, ¿vale? Niveles sonoros. La potencia sonora es una característica intrínseca de la máquina, ¿de acuerdo? Es adimensional. No depende, por ejemplo, la presión sonora se puede medir a 1 metro, se puede medir a 10, a 5 metros de distancia, se puede medir en una cámara anecoica, semi-anecoica, con un radio de curvatura de Q1, de Q2,
diferentes parámetros que hacen que el nivel sonoro cambie, sea más beneficioso comercialmente hablando que de otra manera. Con lo cual, a Euroven, de hecho, lo que certifica es siempre la potencia, ¿vale? Porque ese es el punto de comparación entre dos equipos diferentes. Bien, en frío estamos hablando, por ejemplo, de SRs, veis aquí, de 459, 465, 447, dan eficiencias medias anuales bastante elevadas, sabiendo que es un equipo inverso. Bien, este sería una gráfica de funcionamiento, ¿de acuerdo? Con un techo de 60 grados a una temperatura de 43 grados. ¿Qué es el accesorio de DFX? ¿Perdón? El accesorio de DFX. Muy bien, muy buena pregunta. Pues si alguien me iba a preguntar. El DFX es un control de condensación, ¿de acuerdo? Es absolutamente necesario. De hecho, en la MLI, si alguien me la pide, por ejemplo, en una oferta o similar, yo siempre meto el DFX porque es un accesorio que, sobre todo para viviendas unifamiliares, que permite controlar la velocidad de giro de los ventiladores. Con lo cual, por ejemplo, en producciones de frío, por decirte algo, ¿no? Controla la temperatura de condensación. Eso, ¿vale? Para que no salte por alta ni por baja, dependiendo del caso. Bien, hemos dicho que era la versión inverter en compacto del HMI. Evidentemente tiene el esquema de principios exactamente igual, ¿eh? O sea, sale con línea de frío y línea hidráulica hacia la válvula de 3 vías y o bien hacia el depósito de ACS o bien hacia la instalación. Es exactamente igual que la HMI aguas abajo de hidroquímico, evidentemente. La segunda opción es una bomba de calor ANK. Evidentemente estas máquinas no llevan resistencia ninguna, ¿vale? Ni en el hidroquímico, ni fuera del hidroquímico, ni nada. No hay resistencia. ¿Cómo llegan a la temperatura? ¿Perdón? ¿Cómo llegan a la temperatura? Con el propio refrigerador. Tiene un rango de 210 y lo que hace, digamos que esa es la diferencia. La condensación es más alta. Estas son máquinas que al final son enfriadoras bombas de calor, no de toda la vida porque son mejoradas, pero son enfriadoras que hemos manejado siempre. Nosotros aquí en Mallorca más que más. Bien, la NK es un sistema que es una máquina, una bomba de calor, también aerotérmica, que produce agua caliente sanitaria a 60 grados también. Vale. La diferencia es que esta máquina está optimizada para el funcionamiento en calefacción más que en frío. Pero bueno, aún así, veréis en los datos técnicos que los datos de frío son bastante buenos. Produce ACS, hemos dicho, hasta de 60 grados, etc. Y las temperaturas exteriores serían hasta 42 grados. Importante el CP, que es el control de condensación del mismo modo. Como son compresores estándares, que ya no son inverter, necesitan un depósito de inercia. La ventaja de este equipo es que el depósito de inercia iría dentro del propio equipo sin modificación de las dimensiones. ¿De acuerdo? El depósito de inercia, pues imagino que todos lo sabéis, ¿vale? Pero por si alguno se lo cuestiona, el depósito de inercia es necesario para batir las cargas mínimas, de modo que la enfriadora, o la bomba de calor en este caso, no está arrancando y parando todo el rato, ¿de acuerdo? Con lo cual se disminuyen los consumos punta de estos cargadores. Potencias técnicas hasta 32 kilovatios con una sola máquina, distribuidos en 8 tamaños y 3 versiones, con interruptor de flujo del servicio. Bien, estos serían un poco, como veis, estos serían los TOPs, hablamos de 344, 343, y en frío estaríamos hablando de 34, 408. Bueno, pues esa es una de las diferencias con utilizar un sistema inverter, ¿de acuerdo? Bien, esta sería una diapositiva para haceros hincapié en que es importante saber con qué estamos midiendo esos datos de consumo, esos datos de potencia entregada, ¿vale? Por ejemplo, con suelo refrescante estaríamos impulsando a 18 grados, que no a 7. El consumo de una producción a 18 grados es infinitamente menor que produciéndolo a 7 grados. Y lo mismo digo con el suelo radiante, aquí es más común. El dato de un COP a 35 grados de impulsión pues es mucho mejor que a 45, que sería la temperatura de impulsión de un transporte. Bien, en cuanto a las dimensiones, hace hincapié en que tiene los dos modelos más grandes tendrían descarga vertical en lugar de horizontal. Este sería un poco el diagrama de funcionamiento, los límites de funcionamiento de esta máquina, 60 grados a casi 30 grados exteriores, y luego ya bajaría
entrando en funcionamiento el DCPX, ¿no? El control de condensación. Aún así estaríamos llegando a 56 grados a una temperatura de 42 exteriores. El esquema de principio de la NCAP sería bastante similar al ya nombrado, ¿vale? Hasta ahora, la famosa válvula de 3 vías, que bien iría al depósito de ACS o bien hacia la instalación, ¿de acuerdo? Hacia los colectores, los radiantes o caso de fancones. Importante, esta válvula de 3 vías sí necesitaría ser gobernada por un control central, ¿vale? Por un control de la vivienda. Pero si estamos hablando de viviendas unifamiliares que básicamente están más domotizadas, el hecho de domotizar esta válvula es bien sencillo. La domotización de esta válvula sería en función de la temperatura del depósito de ATS, con la misma filosofía y el mismo concepto que hemos manejado en las HBI, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y, por último, hablaros de la bomba de calor con la opción de recuperación de calor. ¿Qué nos aporta esto, no? Bueno, esta máquina, en principio, empezando por el principio, es una ANLH, bomba de calor, es aerotérmica, tendría compresores scroll estándares, ¿de acuerdo? No serían inverters, serían estándares, todo nada con posibilidad de recuperación de calor. Bien, aquí entramos un poco también en lo mismo, es decir, estamos hablando de que el inverter conceptualmente, ¿no? Sería el mejor sistema de forma general, ¿vale? Sí, pero veamos para qué vamos a utilizar ese inverter y veamos qué beneficios tenemos si utilizamos un estándar, por ejemplo. Con un inverter tú no podrías tener una recuperación parcial. ¿Por qué? No podrías hacer estas potencias pequeñas. ¿Por qué? Porque básicamente estás modulando todo el tiempo. Hemos dicho que las cargas, el máximo tiempo de funcionamiento estaría, o sea, el máximo número de horas al año estarían funcionando al 50%, al 75%, por tanto, estaría modulando la máquina. Si modula la máquina y está trabajando al 50%, te estaría recuperando también el 50%. Vale, la ventaja que tiene la máquina, a ver, que le damos atrás, la ventaja que tiene la máquina por ser scroll y todo nada, sería precisamente la de poder recuperar el máximo de su potencia. ¿De acuerdo? O sea, que lejos de ser un inconveniente, se puede ver como un beneficio. ¿Por qué? Porque con esta recuperación, por cierto, con esta recuperación parcial, estaríamos dando frío a la instalación y estaríamos produciendo, cada vez que estuviera en marcha el aire acondicionado, estaríamos acumulando energía para agua caliente, para producir agua caliente sanitaria, de forma simultánea. ¿De acuerdo? Bien, en este caso tenemos potencias desde 5,75 hasta 43 kilovatios en 11 tamaños y 5 versiones. Importante esto, la HA y la HQ incluyen el depósito de inercia y la bomba de circulación. La bomba de circulación, ¿de acuerdo? La HA sería de presión estándar y la HQ sería de alta presión. Para viviendas quizás que tengan más pirámides, que sean en horizontal, ¿no? La distribución horizontal y tengan más pérdida de carga. Estos serían un poco los datos técnicos a nivel de COP, de R y de SR. Haceros hincapié, por ejemplo, en estos valores. Un SR de 3,95, 96, 94 son valores cercanos a los 4 puntos con máquinas de todo nada, ¿de acuerdo? Con lo cual los valores son bastante buenos. Un concepto que no he comentado en el otro sitio, que vosotros sí que lo vais a escuchar, es el concepto de TER, el TER. Es decir, estamos hablando de una bomba de calor con recuperación parcial, ¿verdad? Vale. Pues cuando está funcionando el frío, tenemos una potencia frigorífica que estamos produciendo, tenemos una capacidad calorífica que estamos también aprovechando de forma residual, pero que se suman esas dos capacidades y nos está consumiendo exactamente lo mismo. Porque lo que hace esta recuperación parcial es poner un intercambiador de placas, a la salida del compresor. ¿De acuerdo? De esta manera, lo único que haces es aprovechar los gases calientes, pones un intercambiador, haces circular un caudal de agua y aprovechas lo que sea. Lo que sea, depende del caudal que tú muevas, así aprovecharás más o aprovecharás menos. ¿Por qué tanto por ciento? Un 40%, de un 35 a un 40%. ¿De acuerdo? Y de todas maneras eso lo podemos ver o bien en el manual técnico o bien en las fichas. Si os descargáis un programa de iTunes que se llama Magellanos, este programa tiene fichas, tiene una selección de enfriadoras, etcétera, y podéis jugar para saber con qué capacidad y con qué porcentaje de recuperación estamos tratando, ¿no? O preguntarme. Esta recuperación tiene que ser para compensar la por ejemplo, vale. Bueno, ¿no estuviste en la charla del otro día? Dudo que no estuvieras.
hubo recientemente una tabla de energía que hablaban, creo que deberían de hablar de un poco este tema, ¿no? Exacto. De la sustitución de las placas solares con los sistemas de recuperación parcial. En este caso, la pregunta ha sido, ¿podríamos quitarnos todas las placas solares y con la recuperación parcial? Pues bueno, aquí tenemos dos conceptos. Uno, es una bomba de calor aerotérmica, con lo cual ya se considera energía renovable, ¿de acuerdo? Con lo cual habría que ver qué porcentaje, emisiones de CO2, etc. Y segundo, tenemos una energía residual, un más a más, tenemos una energía residual que es esa recuperación de calor. Probablemente, no lo sé, pero probablemente pudierais eliminar un porcentaje elevado de placas solares, porque las placas solares hablan de un porcentaje al año, a lo largo de todo el año, que tampoco es del todo real, porque en invierno, se llama invierno y hace frío porque no hay sol, y no calienta. Pero bueno, habrá placas de estas de vacío, ¿no? que sí que pueden absorber la radiación y estas se transforman en energía. Pero ya, es un concepto bastante teórico, pero bueno. Entonces esto solamente esta recuperación de calor solo se tiene en verano. Es decir, siempre que haya producción de frío tendremos recuperación de calor, si no, no. Entonces seguramente os disminuya las placas, el número de placas a instalar seguro, y habría que hacer números para ver. ¿Perdón? Claro, pero este COP no entra, porque tú en realidad estás recuperando, o sea, tú ese concepto de producción de agua caliente en verano, ese tiene COP cero, porque no estás produciendo agua caliente. O sea, en realidad tú estás utilizando energía residual. Con lo cual ahí el concepto COP, ahí sí es COP cero. Otra cosa será el invierno, de otro baño cantará. Vale, a ver, seguimos un poco. A ver, un momento, que sí que Teresa, ya se vais a dar 10 minutos. A ver, un momento. Este esquema, a ver, cosas importantes. Voy a hablar de tres cosas importantes nada más. Una sería el esquema de principio de la recuperación de calor, ¿vale? Que son una de las diferencias que introducimos con respecto a los esquemas anteriores. Tenemos la válvula de 3 vías, que o bien iría a la instalación o bien al depósito de ACS. Quiero hacer hincapié que el depósito de inercia se recomienda que esté externo a la instalación. ¿Por qué? Pues porque si estuviera interno, ¿de acuerdo? Estuviéramos dando en verano, estuviéramos dando agua fría para la refrigeración, ese depósito de inercia sirve para acumular energía, en ese caso energía frigorífica, ¿de acuerdo? El frío. Estamos almacenando frío para evitar las puntas, las cargas mínimas. Bien, ¿qué ocurre? Que si por algún casual, por lo que sea, no hay demanda de frío, ¿de acuerdo? Se para la producción de frío y tenemos un consumo máximo de ACS y necesitamos dar agua caliente con la bomba de calor, agua caliente sanitaria con la bomba de calor, haciendo la inversión de ciclo y desviando esta válvula de 3 vías, pues lo que nos ocurre es que tenemos previamente que calentar el depósito de inercia que está dentro de la enfriadora, ¿de acuerdo? Entonces se recomienda que esté fuera y después de la válvula de 3 vías. De modo que aquí siempre además es una ventaja, porque siempre estamos acumulando energía de la temporada en la que estamos. Si estamos en verano, estaremos almacenando frío, mientras que si por lo que sea no podemos recuperar por X razón y tenemos que dar agua caliente con la bomba de calor, giraremos la válvula de 3 vías, daremos agua caliente al depósito de ACS, y si instalamos aquí una bomba de circulación, por ejemplo, estaríamos suministrando ese frío a la instalación, con lo cual nunca se quedaría sin suministro. Esa es la ventaja que tiene poner un depósito de inercia después de la válvula de 3 vías, que podría verse en un principio como un inconveniente. No tendría por qué. Bien, de fancoils, súper rápido, os voy a hablar de dos, he dicho 3 cosas, esta era una. FCX, FCXP. Estos son los fancoils horizontales para conductos, sin apenas presión disponible, tienen la presión suficiente, unos 20 pascales, para una conducción directa, una rejilla y una descarga y una aspiración libre. ¿De acuerdo? Llegamos a un rango de potencia bastante considerable, bastante alto. Hemos introducido 2 equipos, como veis, 36 y 56. La diferencia de nomenclatura es que el 32 tiene 3 rangos, el 34 tiene 4 rangos y el 36 tendría 6 rangos. Esto nos hace
nos hace tener, por ejemplo, con la misma carcasa y las mismas dimensiones, tres potencias diferentes, que en este caso, por ejemplo, pues llegaríamos a 2.800 vatios, o por ejemplo, en sensible, que esto es aún más significativo, donde estamos aquí, estaríamos en 1.750, 2.100 y 2.200. ¿Vale? Pues nos permite aumentar un poco esa potencia frigorífica que llegaba a un caso, pues a lo mejor sí que nos vendría bien, y sin embargo tenemos un problema de pasillos estrechos, etcétera, que es bastante común. Y, por último, y acortando mucho la presentación, por cierto, tiene un campo de 216. Esto es importante también para los falsos techos, reducidos, etcétera, ¿vale? Y por último tenemos los FT-IC, que es la serie inverter de estos ventiladores, la serie inverter de estos falcores. Serían para, por ejemplo, la serie de conductos, conductos con descarga directa. Tendríamos este inverter que nos proporciona una regulación continua del ventilador, del caudal de aire impulsado, en función de la demanda que haya en cada momento. ¿Vale? Estamos hablando en comparación de, por ejemplo, un fancoil de 3 velocidades, pues de aproximadamente un ahorro de un 50%. Es verdad que el motor no es que consuma la vida, ¿vale? Pero es un más a más y un 50% de ahorro en consumo, pues bueno, es una diferencia. Y lo que sí, no tanto el consumo eléctrico como los niveles sonoros. Ahí sí que el nivel de confort en cuanto a ruido emitido, pues es mucho menor, evidentemente. ¿De acuerdo? Y os voy a dejar marchar a cenar, que todavía dura un poco más la presentación. Esta que me roba el tiempo por todo y me va a entrar a la misma. No es hambre, ganas de fumar.